Saludos. Hoy, 3 de octubre, se cumplen 50 años del golpe progresista y nacionalista que le dieron a la oligarquía de aquel entonces el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Comandados por el general Juan Velasco Alvarado. Fue una dictadura dictada por las grandes mayorías postergadas, dictadas por el clamor popular, donde por primera vez las grandes mayorías campesinas trabajadoras llegaron a tocar el cielo con las manos. Y no solamente las grandes mayorías campesinas trabajadoras, sino también los más postergados de nuestra patria, ¿no? Y prueba de ello está que los índices de pobreza se redujeron, ¿no? en el gobierno de Velasco. Ahora, este golpe nacionalista, ¿no? Por si acaso ni por asomo se puede comparar, ¿no? con las dictaduras nefastas, ¿no? Como las de Bermúdez, Luis Sánchez Cerro, ¿no? Leguía, ¿no? O el mismo ex reo de la Diroes, ¿no? Que fueron dictaduras dictadas, ¿no? por la burguesía nacional, ¿no? En ese momento, ¿no? por el IPC, por la International Petroleum Company, ¿no? Por los Cerro Pasco Corporation, ¿no? No, la dictadura de Velasco fue una dictadura dictada por el pueblo, ¿ya? Eso hay que precisarlo. Ahora, enfocándonos a por qué se genera el golpe progresista, ¿no? Básicamente tiene dos antecedentes, ¿no? Dos antecedentes medulares, ¿no? Uno de ellos está en la incapacidad de los gobiernos de derechas, que fueron incapaces de salvaguardar la soberanía nacional. O sea, prácticamente se arrodillaron ante la International Petroleum Company, ante la Cerro Pasco Corporation y a todas las grandes corporaciones norteamericanas. Además, otro antecedente medular es que los gobiernos entreguistas, ¿no? y que llega al límite con Belaúnde, tuvieron una insensibilidad social, tuvieron una postura arrogante y de indiferencia a favor de las grandes mayorías campesinas trabajadoras, ¿no? que reclaman a gritos procesos de reforma agraria que en otros países latinoamericanos ya se venían gestando, ¿no? Ahora, luego del golpe progresista, tuvo consecuencias demoledoras, ¿no? O consecuencias desde mi punto de vista extraordinarias, ¿no? Una es que le dio por primera vez condición humana a las grandes mayorías campesinas trabajadoras. Antes, como ya se sabe, ¿no? ellos vivían un extremo olvido, ¿no? por los diferentes gobiernos de turno, ¿no? Y otra consecuencia medular es que con la llegada de Velasco se hizo respetar la soberanía, ¿no? Se tiró abajo el acta indigna de Talara y se reivindicó la dignidad del pueblo peruano, ¿no? Ya que la IPC prácticamente estaba burlándose de nosotros, ¿no? Del pueblo peruano, permitido por los gobiernos entreguistas, ¿no? Un tercer aspecto que yo considero consecuente después del golpe es además que gracias al Cinamos se construyó una especie de puente moral, ¿no? entre dos gestas revolucionarias. Una, comandadas en su momento por aquel indígena nuestro, ¿no? como Túpac Amaru y Micaela Bastidas, que gestaron un proceso revolucionario y que le pusieron el pecho al coloniaje español. Ese proceso revolucionario lo concatenaron o lo unieron con el proceso de Velasco, ¿no? O sea, prácticamente consolidaron un puente moral y de orgullo nacional, ¿no? Ahora, básicamente eso serían, ¿no? las consecuencias, ¿no? del golpe que estamos mencionando, ¿no? Ahora, si desarrollamos el tema de la IPC, ¿no? La IPC tiene una larga data, ¿no?
prácticamente, sistemáticamente se había estado burlándose del país, ¿no? En un inicio, los yacimientos de La Brea y Pariñas estaban explotados por la London Pacific, ¿no? Y se descubrió que no estaban explotando las áreas que les correspondían, ¿no? Luego el Estado entra a tallar y esta habilosamente, ¿no? Para no pagar el canon, se la venden a la IPC, ¿no? Que era un operador de la Standard Oil de Nueva Jersey, ¿no? Entonces, igual, no hubo reconocimiento, ¿no? de los pagos, ¿no? Y en el 22, en el gobierno de Leguía, prácticamente se consolida, ¿no? Esta estafa al pueblo peruano, este robo, ¿no? Entonces, esto fue aumentando la indignación nacional, ¿no? Hasta que luego Belaúnde promete que iba a acabar este problema histórico en 90 días, si no lo cumplió, y ahí aparece el golpe progresista de Velasco, ¿no? Ahora, con respecto al tema de la reforma agraria, esto ya era un clamor popular, ¿no? Por ejemplo, en los diferentes procesos revolucionarios que se gestaban en Latinoamérica, ya se estaba gestando, ¿no? En el 54 se llevó proceso de reforma agraria en Guatemala, ¿no? Con el compañero Jacobo Arbenz Guzmán, ¿no? Presidente de aquel entonces, ¿no? Pero fue saboteada por el imperialismo norteamericano, ¿no? En el 64, algo análogo en el gobierno de João Goulart en Brasil, ¿no? Donde también se propuso reforma agraria, e igual, ¿no? Fue saboteado por el imperialismo norteamericano. Ahora, en el 59, tras el triunfo de la Revolución Cubana, también, ¿no? Se ejecutó un proceso de reforma agraria, pero no, se dio viabilidad, ¿no? Entonces, además, para precisar, en el 61, Kennedy estipula en la Cumbre del Este, ¿no? En Uruguay, donde se debería dar viabilidad al proceso de reforma agraria, ¿no? Entregándole título de propiedad al campesinado. Entonces, no era algo nuevo, ¿no? Era viable, ¿no? O sea, Velasco prácticamente no le dio voz, ¿no? A lo que se estaba gestando, ¿no? En Latinoamérica, y también al clamor popular, ¿no? Acá en el terreno nacional. Ahora, hay muchas cosas que precisar acá, ¿no? Por ejemplo, me encantaría desmantelar algunos puntos que dice la derecha, ¿no? Cuando se refieren a Velasco, ¿no? Por ejemplo, ellos estipulan, ¿no? Que Velasco se tiró abajo la producción minera, se tiró abajo, ¿no? Quebró la pesca, ¿no? Que en esa época éramos los campeones mundiales, ¿no? En producción de pescado, ¿no? Perdón, de harina de pescado, ¿no? Entonces, se tejen ese tipo de argumentos, ¿no? Entonces, éramos campeones mundiales gracias a la gestión de Banchero Rossi, ¿no? En la producción de harina de pescado y también en la producción de materias primas, pero lo que no se dice, que pese a esa producción, ¿no? Entre comillas, aquí en el Perú habían altos índices de desnutrición crónica infantil, ¿no? O sea, el pueblo peruano estaba desnutrido, y además en el 61 había un registro de que el 40% del pueblo peruano eran analfabetos, ¿no? O sea, de cada 10, 4 eran analfabetos. O sea, gran logro, ¿no? De producción, no se reflejaba al pueblo, ¿no? O al menos no llegaba a ese logro, ¿no? A las clases populares. Entonces, hay que precisar, ¿no? Además, en el 72 ocurrió, para mala suerte del pueblo peruano, el fenómeno de Niño. Entonces, esto repercutió en la producción, ¿no? del stock, ¿no? de anchoveta, ¿no? Prácticamente mermó. Además, repercutió en el terreno de la agricultura, ¿no? Se cayó también la producción ahí. Es cierto que también hubo una sobreexplotación, ¿no? Pero eso fue en el fin benéfico de que habría que salvaguardar
la nutrición del pueblo peruano, ¿no? O sea, con el producto que más, donde más nos caracterizábamos, ¿no? Como era la anchoveta, ¿no? Entonces, esos aspectos hay que precisar, ¿no? Ahora, otro aspecto que se dice, ¿no? Que prácticamente la gesta de Velasco fue un planchado de por Amelapra, ¿no? Esas muchas rosas tirarle al partido ¿no? En realidad, esto ya venía ya de corrientes socialistas, ¿no? Por ejemplo, Lenin, tras el triunfo de la revolución bolchevique, en la primera etapa aplica el famoso comunismo de guerra, ¿no? Que está básicamente orientado a las estatizaciones, ¿no? Nacionalizaciones, ¿no? Reforma agraria. O sea, luego es obvio, ¿no? Que esas propuestas habrán corrido, ¿no? En las líneas socialistas que teníamos aquí en el Perú, ¿no? O sea, es mucha rosa se le tiran ahí al partido aprista y hay que precisar en ese aspecto. Además, ¿qué más se estipula de que, claro, el tema de la prensa, ¿no? El tema de la prensa lo sataniza a Velasco, lo endemoniza, ¿no? A morir. Y hay que precisar en este aspecto de que esa prensa no le daba voz, esa prensa expropiada, ¿no? No le daba voz a los más postergados de nuestra patria, no le daba voz a los sindicatos, no le daba voz a las universidades, ¿no? Era prácticamente, le daba voz a sus patrones. ¿Y quién eran sus patrones de esa prensa? Eran la Cerro Pajo Corporation, era la IPC, eran los grandes grupos de poder. O sea, el pueblo no tenía cabida en esa prensa. Entonces, Velasco, a su forma, ¿no? Trató de democratizar la prensa, ¿no? Por ejemplo, el Correo, que era dueño de los Banchero Rossi, ¿no? El magnate de la pesca, ¿no? Sistemáticamente, ¿no? Golpeó al gobierno, ¿no? Con sus titulares, ¿no? Para que se degraden, ¿no? Algunos impuestos, ¿no? En el terreno de la industria pesquera, ¿no? Otro aspecto a considerar es que en el famoso laudo arbitral que se firma en el 22, donde el pueblo peruano, el fallo internacional sale en desmedro del pueblo peruano, ¿no? En el gobierno de Leguía, pro yanqui este personaje, el diario, la prensa de Pedro Beltrán prácticamente avalaba este fallo, ¿no? En desmedro del Estado peruano. Entonces, jugaba para los intereses, en otras palabras, de la International Petroleum Company y no para los intereses del pueblo del Perú, ¿no? Porque ya se venía discutiendo ese tema, ¿no? Desde hace mucho, ¿no? Además, cuando Velasco expropia a estos medios, ¿no? No pone a ningún caviar, ¿no? Ni a ningún Rogetti, ni a ningún general que marche a las órdenes de Velasco, ¿no? Por ejemplo, en el diario El Comercio lo ubica a Héctor Cornejo Chávez, ¿no? Y Héctor Cornejo Chávez era del Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Que fue rival de Belaúnde, ¿no? Cuando se enfrentan en el proceso del 62, ¿no? 62 o 63, ¿no? Luego terminan aliándose, ¿no? En el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? En el Ejecutivo, ¿no? En el 63. Pero no era un personaje de derechas, no era tampoco un personaje de izquierdas a morir, pero era un doctor, ¿no? de prestigio, ¿no? En el Correo también creo que fue a tallar Hugo Neira, ¿no? O sea, y además hay que precisar en este aspecto que esa prensa fue orientada a coberturar a las clases populares, ¿no? O mejor dicho, se le entregaron a las clases populares, ¿no? Por ejemplo, El Comercio ya estaba orientado más a informar acerca de las organizaciones campesinas, ¿no? Lo mismo ocurría con el Correo, ¿no? Orientada ya a darle cobertura a las clases populares, ¿no? Ahora, eso con respecto, ¿no? al tema de la prensa, ¿no? Mire, no es mi objetivo defender a capa y espada a Velasco, esto es un tema a discutir, ¿no? Y yo les invito a ustedes para que revisen un poco más, ¿no? Revisemos juntos, ¿no? Y empecemos ya a sacarnos ese velo endemonizado, ¿no? Con que nos vende la prensa mercantilista pro-yanqui, ¿no? Para desprestigiar a los nuestros, ¿no? Porque Velasco, quieran o no, es un gran personaje y está a la altura
de los grandes hombres latinoamericanos. Saludos y hasta pronto.